Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos al tiempo y la atención. Entrando libertad, saliendo libertad. Hoy tenemos un tema de viajes, de viajeros, de turistas, un ciclo de eterno retorno. Se me ha ocurrido este vídeo audio que tiene que ver con los viajes por un libro que he vuelto a leer que se llama Il Milione, los viajes de Marco Polo. Tengo una edición, la tengo en inglés, que me gusta mucho, creo que lo compré en la editorial Ediciones Folio, que hacen así ediciones como muy chulas, encuadernaciones muy chulas, y es un libro que siempre me ha gustado. Cuando hice la limpia de libros hace unos cuantos años, me quedé con 4. Este es uno de ellos, al que le tengo mucho cariño. Por cierto, hay una serie, creo que está en Netflix, muy interesante. A mí por lo menos me gusta. Me parece que está bastante bien hecha. Tiene los toques modernos de hoy, que son como muy violentos, sin violencia y sin sexo a tope, como que no se puede producir nada. Pero más allá de eso, la serie me gusta. Y he querido hacer este vídeo audio titulado El viaje, el viajero, el turista, eterno retorno, porque tiene mucho que ver también con los ciclos de la mente, cuando pretendemos o intentamos tratar lo que es la meditación, el yoga, la autocompasión, entender las culturas del mundo, entender las filosofías religiosas del mundo, entender los textos que nos cuentan filósofos identificados con teologías y religiones del mundo, budistas, hinduistas, zen, taoístas, cristianos, religiosos, místicos, aztecas, lo que os da la gana de todas partes, norte, sur, este y oeste. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y aquí meto por ejemplo a diferentes tipos de maestros o pensadores, o como queráis llamarlos, como pueden ser Krishnamurti, Anthony de Melo, estos dos de origen hindú, Edgar Tolle, motivadores del éxito, los de la nueva era, lo que queráis, aquí psicólogos, lo que tú quieras, Luis Rojas Marcos, lo que queráis, podemos meter a todo. Porque nosotros cuando hablamos, digo nosotros, todos nosotros, incorporamos una concepción del mundo en base a las experiencias vividas. Hubo una época, hace unos años, en las que empecé a oír, después de leer un libro de Italo Calvino titulado Las ciudades invisibles, que lo recomiendo, fantástico, acerca de... Era muy intelectual el asunto, era muy intelectual y borde, pero en realidad tenía un mensaje buenísimo acerca de la gente que viaja, el viajero o el turista. Eres un viajero o eres turista. Luego se puso tan en boga esto, tan en boca a todo el mundo, que cualquier intelectualillo de mierda, cualquier saltimbanqui de chichanabo, manejaba el término este, eres viajero o turista. Entonces, de vuelta otra vez al eterno retorno, quería hacer este audio-vídeo porque nosotros todos tenemos una concepción de lo que es correcto, lo correcto de la vida. Ahí entra todo, tipo de relaciones, cómo te relacionas, países que te gustan, países que no te gustan, también llamamos mierda de países, países desarrollados, países subdesarrollados, cómo relacionarte con el otro mundo, lenguas, idiomas, tipos de comida, tipos de ideologías políticas, tipos de ideologías económicas, lo que queráis. Es nuestra experiencia. Y claro, cuando uno viaja mucho, esto no significa nada. Es igual que lo que digo, esto es importante que lo entendamos, que la meditación significa algo o no, sirve o no. Me he leído 200 libros por año, lo de siempre. Llevo meditando 30 años, es igual, puede ser un tontaina. Genial. El otro día también vi un mini clip de Edgar Tolle, que es que me gusta el Edgar Tolle este. Es que me gusta, mira, estoy empezando a desarrollar... he tenido una relación con él muy parecida a la de Krishnamurti. Primero fascinado, luego otra vez, luego terreno plano. Y es que me gusta mucho porque había un clip que le preguntaban que dónde vivía él. Esas cosas que les intriga a todo el mundo, ¿no? Pues también le preguntaron si bebía vino. Entonces,
Edgar Tolle le dijo que el clip dura como 3 minutos, no más, que él no vive en un ashram, en un monasterio. Y luego hace un comentario que nos resulta como, joder, Edgar Tolle. Sí, Edgar Tolle también tiene mucha opinión, pero mucha, de qué es lo que le vale y lo que no le vale. Y seguidamente, de decir, vivo en mi casa, me gusta ir al supermercado y no vivo en un monasterio o en un ashram, donde él dice además, donde ahí pues la gente pasa, cuando eres un maestro te saludan y se agachan y te hacen así con las manitas, que no cree en eso, y yo tampoco. Entonces, viajar no significa nada, igual que meditar muchos años no significa nada. Pero ocurre, como dice Henry Zimmerman en su viaje a la India, que es cuando viaja uno a regiones lejanas, regiones remotas, que encuentra cosas. ¿Y por qué todo este bucle en el que parece que he entrado? Para explicar lo siguiente, porque basta con que cambien las circunstancias de nuestra vida cotidiana para que nosotros readaptemos nuestra experiencia. Es decir, todos podemos tener muy claro lo que es la conducta humana buena, lo que sería lo que todos queremos para todos, y cada uno vivir en un país, no sé, Estados Unidos, Francia, España, la India. Cuando uno viaja, y no viaja como turista, con el paquete organizado, me voy a Bali, los hotelitos, me voy a Indonesia, me voy a Tailandia a comer pica pica, comidas que pican, me voy a México, voy a ver la iglesia de México, me voy a ir a la zona azteca, Eso es otra cosita. En esas situaciones uno puede recrear la parte social y puede encontrarse cosas interesantes, porque la vida es así de generosa. Pero en realidad no hemos entendido nada del lugar donde hemos ido, ni de las circunstancias reales que existen ahí. Uno puede vivir mucho tiempo en un país distinto y no enterarse de nada. Uno puede vivir mucho tiempo y enterarse de todo. Uno puede hacer una visita y enterarse de todo, y hacer una visita y no enterarse de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas nuestras percepciones ideológicas de qué es el compartir se van a ver transformadas si nos cambian de lugar. Es decir, si a mí de España, que vivo en Alicante, me mandan ahora a Etiopía, diréis, bueno, ¿qué ejemplo más extraño? No, es un ejemplo. O me mandan a la India, y en lugar de estar en un entorno en la India así, tipo de castas, ¿no? Ya sabéis, medio me toca una cosa, un poquito más abajo, mi realidad va a ser otra de las circunstancias y de las cosas con las que me voy a encontrar. Y si resulta que tienes que vivir en esa sociedad porque no te queda otra, o no puedes, o te ha tocado, o te han elegido para estar ahí, o el trabajo es ahí, tu situación va a cambiar mucho. A veces, estas ONGs humanitarias de todo tipo, que tienen una labor, algunas excelente, cuando, como occidentales, porque suele ser así, las envían a otros sitios, por ejemplo a Filipinas, a la India, a África. Nosotros vamos, ellos van, con unos preconceptos de las cosas que creen que son los justos. Y sí, yo los puedo compartir en muchos niveles, pero cuando llegas a la realidad del sitio, te das cuenta de que las cosas que en tu país pueden funcionar, porque alguien puede ser parado ante un envite violento, en esos países no son así. La realidad es que nosotros, por lo menos Occidente, con todo, yo me incluyo aquí, estas cosas que contamos de meditación, de yoga cuántico, cómo hacer, los 5 puntitos estos de la negación, la negociación, la ira, la desesperación, la solución, cuando lo sacamos del charquito nuestro, que es nuestro charquito es muy divertido porque suele incluir toda Europa, América entera, aunque hay una América o varias Américas que no participan de esto.
suele ser un poco cómico, porque nunca estamos en el otro lado de la necesidad. Pensad por un momento que solo de los 8.000 millones que somos en el mundo, 1.000 millones son los que más o menos vivimos bien. Vivimos bien significando que tienes trabajo, que puedes ir al médico y que tienes una casa o alquiler o comprada. Eso significa vivir bien, no entro en nada más. Y siempre tenemos esta visión muy peculiar de las cosas. La sociedad supuestamente progresista cada vez es más miedosa, más dependiente y pretende o pretendemos hacerle ver al resto del mundo que ese es el camino a seguir. El resto del mundo que anda en sus necesidades de sobrevivir, donde hay gente que tiene que trabajar por día para mantenerse, donde no tiene acceso a agua o tiene situaciones complicadas, procesa su necesidad desde otro lugar. Por lo tanto, sus maneras de pensar y de actuar son diferentes de las nuestras. Por eso cuando hablamos de culturas, cuando hablamos de ideologías, cuando hablamos de religiones, de tipos de meditación, de formas de pensamiento, hemos de ampliar la cabecita. Porque si no pasa lo que pasa. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si mi país, España, tiene una renta per cápita media de 22.000 euros año y lo comparo, por ejemplo, con Estados Unidos, que creo que está por 60.000, pues ahí ya tengo un indicador importante. Si lo comparo, no lo sé, con México o con Argentina, que creo que está más abajo que el español, también tengo un dato importante. Entonces, yo puedo hacer una interpelación y decir, mira, es que allí se vive mucho mejor que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, porque tiene una renta per cápita más alta. Bueno, eso puede ser verdad o eso puede ser mentira. Y esto no es una cuestión de verdad o mentira, porque no es ni verdad ni mentira. Simplemente son comparativas. También puedo decir, es que en mi país, España, por ejemplo, el índice de desempleo es del 20%. Y en el otro país es del 3%. También puedo comparar cosas. El mundo es más complejo de lo que parece. Normalmente tendemos, yo también me incluyo porque muchas veces lo hago, a señalar, a tachar, como yo que viajo mucho por ahí, por Estados Unidos y por España, pues siempre andas en esa dualidad. No, pero se vive mejor en España, pero se vive mejor aquí. Mira, chico, se vive mejor si quieres vivir mejor en tu cabecita, porque si no, no. Si no, no. Viajar es importante para poder participar de otras cosas que damos por válidas. Y no hay un mundo perfecto, no lo hay. Hay una parte humana que, por ejemplo, nosotros los latinos decimos que tenemos, que puede ser que sea verdad, pero también hay una parte muy cruel de los mundos latinos que también existe, que tenemos cierta tendencia al relajo, por lo menos yo así lo veo. Sí, a la permisividad. Bueno, en el mundo mediterráneo también. Hay una cierta tendencia en las entidades que quiero llamar superiores, por ejemplo, los gringos, los americanos, los alemanes, los grandes productores, ¿no? A la tecnificación del ser humano, a una falta de empatía, o parece falta de empatía. A mí siempre me ha parecido falta de empatía, por lo menos la de los alemanes, que tienen mucha relevancia en Europa por las guerras que han hecho y la actitud con la que se enfrentan a la vida. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En esta época woke, donde nos alteramos por cualquier cosa, ¿no?
donde las conductas... Bueno, lo bueno es que están saliendo dentro de este caos, que a veces es brutal, lo bueno es que están saliendo pues verdaderas barbaridades, por ejemplo, del machismo, ¿no? Aquí en España tenemos ahora, que se ve que estamos aburridos, un señor de fútbol, un presidente que le dio un beso a una chica y se ha montado un tinglado importante, pues, totalmente inaceptable, pero es que van saliendo más, ¿no? Pero resulta que también que esas chicas, resulta que casi todas son de otro equipo catalán, ¿no? Donde el presidente de la asociación de la representación de chicas de fútbol es del Barcelona, pues resulta que hace poco ganó algo y también hizo lo mismo, le dio un beso a una de esas chicas, pero esas chicas no hablan. La realidad, un desastre total. Entonces, a lo que iba. En estos momentos en esos momentos de que la gente se pone nerviosa por el aire que respira, en el caso, por ejemplo, de Alemania, si tú miras mucha de su industria, los grandes nombres de su industria son todas empresas que trabajaron para los nazis. Porsche, Bosch, Hugo Boss. A mí me llama la atención, por ejemplo, siempre me llama la atención, todo esto lo cuento un poco para tocar los huevos, ¿no? Para que pensemos un poquito, nada más. Un poquito solo. En la Fórmula 1 hay... Mercedes también trabaja para los nazis. En la Fórmula 1, por ejemplo, hay un señor de color, Hamilton, que corre para una empresa, se llama Mercedes, que también tenía patrocinio de Hugo Boss. Vosotros imaginad por un momento. Es que esto es muy importante porque para que veamos la realidad. Aquí somos capaces de etiquetar a cualquiera por una conducta del pasado, de todo tipo, fascista, de nuevo, aunque le sienta mal a algún amigo mío, comunista poco. Los comunistas se llevan pocas hostias porque no sé qué pasa ahí con el comunismo que tiene... Bueno, es que existe todavía, joder, es que existe. Que exista ya es una cosa importante. No los etiquetan, entonces tú tienes un señor que es negro, patrocinado por Mercedes, patrocinado por Hugo Boss, atentos, empresas que apoyaron a los nazis. No es que los apoyaron, fabricaron para los nazis. Entonces dices, hostia, tate, ¿qué pasa aquí? ¿Alguien ha dicho algo? No. Pero tienes a alguien que de repente sale del pasado, alguna cosita que hizo en el pasado, que ya no digo que sea de los nazis, porque los nazis se cargaron gente, mucho menos dramática, y de repente le cae un trueno que te cagas. Entonces, nosotros, en general, el viajero, el turista, el eterno retorno, andamos siempre, yo también, seguramente no, sí, en interpelaciones, en pensamientos de esto es verdad, esto es justo, esto es como tiene que ser, y es bastante complicado, por lo menos, ser coherente. Para ser coherente, no esperar la coherencia en la vida porque no la vais a encontrar, no existe. Basta que nos toquen una tecla, la tecla de la necesidad, para cambiar y vais a ver lo que es bueno. Para eso, y por eso me gustan los campos de la meditación, y algunas de las cosas que hablamos aquí, y algunos de los personajes de los que hablo aquí, como pueden ser Antonio Di Melo, esos mismos siempre, y Krishnamurti, la de menos dependencia posible. Sí, para poder tener cierta autonomía a la hora de elegir. Entre esas cosas, también la del miedo. El miedo nos lo han metido dentro del progreso. El progreso, cuando se desarrolla, cuando nos lo cuentan, incluye un veneno brutal que es el miedo. El miedo, claro, hemos aumentado la economía, pues el miedo a la propiedad, el miedo a que me roban. Antes, por ejemplo, pues en algunos sitios antes, muchos años antes, no sé, 100 años antes, ¿no? Pues tú sabías que si alguien te entraba en tu casa, pues no sé, se iba a robar, pues tú tenías ahí, no sé, iba a decir armamento no, pero alguna cosita tendrías, ¿no? Ahí, una pim pam de esas cosas, ¿no? Otras cosas y le arreabas. Hoy no, hoy el progreso nos ha metido miedo, entonces tienes propiedad, tienes que poner la alarma, tienes que poner el seguro, meterlo todo en el seguro, cuidado. Y luego tienes países como en España donde si
aún ocupa a un elemento o muchos elementos, que muchos hay casi, leí el otro día, 100.000 casas ocupadas en España. Ocupadas, es decir, ocupadas significa, es un eufemismo. Tú tienes tu casa y alguien se te cuela en tu casa, se mete en tu casa y tú vas a entrar a tu casa y no puedes entrar porque están dentro y la ley pues no te permite entrar en tu casa. Esto es la puñetera realidad comunista, populista. Entonces dices, ¿qué pasa? Entonces, el progreso, insisto, incorporó algo que fue su gran arma de control y de dinero, que es el miedo. El miedo. Entonces es el miedo de... Esto lo utilizan todos los partidos políticos del mundo, los gobiernos del mundo, sin excepción. El progreso incluye el miedo. Sin el miedo no se puede gobernar. Sin el miedo no se puede controlar. Por eso viajar como viajero, con la mente abierta, es tan importante para poder entender lo que ocurre en otros países, reconocer qué es lo que tienes, valorar también qué es lo que tienes en un aquí y un ahora constante, presente. ¿Para qué? Para hacernos un poquito más blanditos, más cariñosos. Y también para defender nuestra libertad, como decía el otro día, no para defender la esclavitud. No, para defender la esclavitud no, para defender la libertad. Nada como viajar, no como turista, no como chancletero, porque somos muy chancleteros. Nos queremos culturetas, pero somos muy ridículos. Muy ridículos. Recuerdo una anécdota de hace muchísimos años. Muchísimo no hablo de siglos, muchísimos es de 30 años o por ahí. Sí, 30 y algo. Donde unos conocidos se fueron de viaje de novios, una boda bodorrio de estas, así, a Egipto. Yo siempre me había ilusionado ir a Egipto, ver las pirámides. ¡Wow! A la vuelta a la boda, ilusionado con este asunto, les pregunté, contadme qué es Egipto, cómo es Egipto, las pirámides. La respuesta que me dieron fue muy peculiar. Esto era gente, iba a decir civilizada, un poco cabrón, como de posición y cosas de estas. Profesionales, porque también eran profesionales, muy profesionales del mundo de las profesiones, arquitecto, gestor, financiero, lo que tú quieras, médico. Y la respuesta fue lo siguiente: encontramos un bar o barecito cerca del, no sé si eran las pirámides o el río, no sé qué coño, donde comimos una langosta increíble y barata. Entonces ahí tenéis un ejemplo de cómo la estulticia nos puede llegar a absorber el coco cuando alguien se va a Egipto y de lo que extrae de Egipto es que había un bar, esto muy español, cerca de las pirámides o por ahí, donde se podía comer una langosta muy barata. Ya te dice un poquito cómo estamos. Bueno, os envío un abrazo, os dejo con el viaje, con el viajero, con el turista. Preguntaros, yo me lo pregunto si eres viajero, si eres turista, si has sido turista. No pasa nada, ¿eh? Yo soy turista, soy turista muchas veces, sé que soy turista porque me da la gana ser turista. Me dejo embobaliconar. Lo que más me gusta es viajar como viajero. ¿Viajar como viajero significa que seas un mochilero? No. Viajar como viajero significa la actitud que tengas ante lo que estás observando y estar dispuesto a no solamente ir a los sitios turísticos. Es más, donde más se ve es fuera de los sitios turísticos de cualquier país del mundo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.